Decidí instalar una cámara oculta en el salón. La idea surgió de manera inocente, quería monitorear los movimientos del nuevo perro que adoptamos, un cachorro labrador con una energía contagiosa llamado Max Alejandro, y siempre discutíamos sobre quién se encargaría de limpiar sus desastres. La cámara sería una forma práctica de resolver esta pequeña disputa doméstica. Instalé el dispositivo discretamente, detrás de una estantería llena de libros y fotografías familiares. Nunca imaginé que esa pequeña cámara sacaría a la luz algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa tarde, me senté con una copa de vino en la mano, lista para reírme de las travesuras de Max mientras Alejandro y yo estábamos fuera. Empecé a revisar las grabaciones y en los primeros minutos, nada inusual, Max corriendo por la habitación, mordiendo algún juguete aquí y allá. Pero de repente, mis ojos se fijaron en la pantalla. Vi a Alejandro entrar a la habitación, seguido de Clara. Mi hermana Clara. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿Qué está haciendo ella aquí?, pensé. Continué mirando, paralizado, mientras hablaban. Al principio pareció una conversación casual, pero luego algo cambió. Alejandro se acercó a ella de una manera que nunca antes había visto. Le tocó la cara y Clara no se alejó. Al contrario, sonrió de una manera que me revolvió el estómago. No, esto no puede estar pasando, me susurré a mí mismo, tratando de deshacerme de lo que mis propias retinas estaban presenciando. Y entonces, como un puñetazo en el estómago, vi a Alejandro besar a Clara. No fue un beso inocente. Fue apasionado, íntimo, lleno de una intensidad que me hizo sentir como un intruso en mi propia vida. Apagué el vídeo, sintiéndome entumecido. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué debo hacer? Mi marido y mi hermana. La traición vino de dos lados y yo estaba en el ojo de la tormenta. Cogí mi teléfono y, sin pensarlo mucho, marqué el número de Clara. Inés, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Necesito hablar contigo. Ahora. Ven aquí inmediatamente, respondí con voz temblorosa, tratando de mantener la compostura. Clara llegó a los pocos minutos. ¿Qué pasó?, preguntó, visiblemente preocupada. No podía mirarla. Simplemente señalé la cámara y la computadora portátil al lado. Compruébalo tú mismo, dije, mi voz apenas audible. Ella dudó, pero hizo clic en el vídeo. Cuando apareció la comprometedora escena, Clara palideció. Inés, eso no es lo que parece, empezó a justificarse, pero la interrumpí. ¿No es lo que parece? Clara, los vi a los dos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Intentó acercarse, pero dio un paso atrás. Por favor, déjame explicarte, suplicó Clara, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Fue un error, solo una vez. ¿Solo una vez? Grité, el dolor se convirtió en ira. ¿Cómo pudiste traicionar la confianza de tu propia hermana? ¿Y con mi marido? ¿Tienes idea de cuánto duele eso? Clara se desplomó en el sofá, sollozando. Lo siento, Inés. Lo siento mucho. No quería que esto sucediera, pero esa noche bebimos demasiado y una cosa llevó a la otra. No pude escuchar nada más. La traición ya era un hecho consumado. Necesito que te vayas, Clara. Ahora. Se levantó, todavía llorando, y se dirigió hacia la puerta. Inés, te amo. Nunca quise lastimarte. Pero sus palabras no significaron nada en ese momento. Tan pronto como ella se fue, me desplomé en el suelo de la sala, abrazando mi propio cuerpo, tratando de encontrar algo de consuelo en la soledad. Mis lágrimas mojaron la alfombra mientras intentaba procesar la magnitud de la traición que acababa de descubrir. La vida que conocía se estaba desmoronando ante mis ojos y no sabía cómo iba a afrontarla. Después de que Clara admitiera la traición, mi mente se sintió como un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Me senté en el sofá, todavía aturdida, tratando de procesar las palabras que salieron de sus labios. ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuré para mis adentros, mientras Clara permanecía de pie, visiblemente incómoda, con los ojos rojos de tanto llorar. Fue después de esa cena en casa de mis padres, comenzó Clara con la voz temblorosa. Los dos bebimos demasiado y yo, no sé cómo explicarlo, Inés. No se suponía que pasara. Me siento fatal y me devora todos los días. Sentí que mi corazón se hundía al escuchar su confesión. Recordé aquella cena familiar, una noche que,
para mí, había sido solo una entre muchas otras. Nunca imaginé que algo así podría estar desarrollándose detrás de escena en mi propia vida. ¿Y continuó durante meses?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero las palabras salieron más nítidas de lo que pretendía. Ella asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Sí. Pero se acabó. Créanme, se acabó. Antes de que pudiera digerir completamente la información, escuché que se abría la puerta principal. Entró Alejandro, con la expresión relajada que siempre tenía cuando llegaba a casa, pero pronto notó la tensión en el aire. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirándome a Clara y luego a mí. No pude contener la ira y el dolor que burbujeaban dentro de mí. Sabes muy bien lo que pasa, Alejandro, grité levantándome del sofá. Lo sé todo. Sé sobre ti, Clara. Alejandro palideció y por un momento pareció que se iba a desmayar. Inés, déjame explicarte, empezó, pero lo interrumpí. No hay nada que explicar. Lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia? Mi voz temblaba y sentí que las lágrimas comenzaban a escapar. Clara intentó intervenir, pero levanté la mano para indicarle que se callara. Por favor, Clara, ahora no. Necesito un momento. Ella se alejó, luciendo más pequeña que nunca, aplastada por la culpa. Alejandro dio un paso hacia mí, pero retrocedí. No te atrevas a acercarte a mí. Necesito salir de aquí. Necesito pensar. Agarré mi bolso y las llaves del auto y salí de la casa antes de que él pudiera decir algo más. Me subí al auto y comencé a conducir, sin destino específico. Las calles de Madrid se desdibujaron a mi alrededor mientras intentaba encontrar algún significado al caos en el que se había convertido mi vida. Recordé los momentos felices que compartimos Alejandro y yo, el día de nuestra boda, los viajes que hicimos, las noches tranquilas en casa, riendo juntos. ¿Cómo podría ser todo eso mentira? Mi mente volvió al primer día que lo conocí, en una fiesta con amigos en común. Era encantador, atento, la clase de hombre que parecía sacado de un cuento de hadas. Nunca imaginé que el príncipe azul pudiera convertirse en villano. Mientras conducía, una sensación de vacío empezó a consumirme. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Cómo podría volver a confiar en alguien, especialmente en Alejandro? Y Clara. ¿Cómo pudo mi propia hermana traicionarme de una forma tan cruel? Estacioné el auto en un parque y por un momento me quedé allí sentado, observando a la gente caminar, reír, vivir sus vidas. Todo les parecía tan normal, mientras mi mundo se desmoronaba. Sentí una ola de soledad y desesperación. La traición de Alejandro y Clara no solo fue un insulto a nuestro matrimonio, sino también una herida profunda en mi alma. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de encontrar algo de paz en medio de toda la confusión. Necesitaba decidir el siguiente paso, pero en ese momento lo único que quería era desaparecer, escapar de todo ese dolor. Cuando salí de casa, conduciendo sin rumbo por las calles de Madrid, mi corazón estaba hecho pedazos. La traición de Alejandro y Clara resonaba incesantemente en mi mente, como una pesadilla de la que no podía despertar. Estacioné el auto en una calle al azar y tomé mi teléfono celular. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que pudiera ayudarme a superar esta confusión emocional. Sin dudarlo llamé a Marta, mi mejor amiga. Su tono de voz, siempre acogedor, trajo un consuelo inmediato cuando respondió. Marta, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedes encontrarnos en nuestro café habitual en 10 minutos?, pregunté, intentando mantener la voz firme, pero fracasando estrepitosamente. Por supuesto, Inés. Voy en camino. Mantén la calma, por favor, respondió ella, con urgencia y preocupación claras en su voz. Llegué al café y pedí té, esperando que la bebida caliente aliviara el frío que sentía dentro de mí. Cuando Marta entró, sus ojos inmediatamente encontraron los míos y corrió a abrazarme. Me sentí segura por un momento, como si sus brazos fueran un refugio ante la tormenta que se avecinaba en mi vida. Inés, ¿qué pasó?, preguntó mientras se sentaba frente a mí. Respiré hondo y conté todo, desde la instalación de la cámara hasta el doloroso descubrimiento y enfrentamiento con Clara. Marta escuchaba atentamente, sin interrumpir, pero sus ojos reflejaban la indignación y la tristeza que yo sentía. Tienes que confrontar a Alejandro directamente, me aconsejó Marta, después de que terminé mi historia. Él te debe una explicación. No puede simplemente alejarse de esto.
Asentí, aunque la idea de enfrentar a Alejandro me revolvía el estómago. Sabía que Marta tenía razón, necesitaba saber de Alejandro por qué pasó todo esto. Cogí mi móvil y, con manos temblorosas, lo llamé. Alejandro, tenemos que hablar. Ahora, dijo, tratando de mantener la voz firme. Lo sé, Inés. Vuelvo a casa inmediatamente, respondió con la voz llena de culpa y nerviosismo. Regresé a casa sintiéndome como un guerrero a punto de entrar en una batalla decisiva. Alejandro ya estaba allí, sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, se levantó inmediatamente, pero levanté la mano pidiéndole que mantuviera la distancia. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué me hiciste esto?, pregunté, sintiendo las lágrimas comenzar a rodar por mi rostro. Inés, yo estaba pasando por un momento de debilidad. No sé qué me pasó, comenzó, pero lo interrumpí. ¿Debilidad? ¿Llamas debilidad a engañar a tu esposa con su hermana?, grité, mientras la ira se apoderaba de mí. Sé que no hay excusas, pero estaba perdido, confundido. Clara y yo, fue un error terrible, y lo lamento profundamente, dijo, con la voz entrecortada. ¿Te arrepientes? Ya es demasiado tarde para arrepentirte, Alejandro. ¿Qué clase de persona le hace eso a alguien a quien amas?, pregunté, con el dolor en mi voz muy claro. Alejandro guardó silencio, incapaz de responder. El dolor en sus ojos era evidente, pero no hizo nada para aliviar los míos. La idea de pasar la noche en esa casa, bajo el mismo techo que él, le resultaba insoportable. Agarré mis llaves y me volví hacia la puerta. Voy a pasar la noche en casa de Marta. Quizás así tengas tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de tus actos, dijo, sin mirar atrás. Mientras conducía hacia la casa de Marta, me sentí exhausto, tanto física como emocionalmente. Cuando llegué, ella ya me había preparado una habitación, con sábanas limpias y una almohada suave. Marta volvió a abrazarme y esta vez rompí a llorar sin parar. Ella permaneció a mi lado, en silencio, simplemente ofreciéndome su apoyo incondicional. Todo va a estar bien, Inés. Eres fuerte y lo superarás, dijo Marta, con la seguridad que necesitaba escuchar. Acostado en la cama, los pensamientos todavía daban vueltas en mi mente, pero el cansancio finalmente se apoderó de mí. Me quedé dormido, esperando que el nuevo día trajera algo de claridad y, tal vez, un poco de paz. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de mi teléfono celular vibrando sin cesar. Eran mensajes de Alejandro, una vez más intentando disculparse. Había enviado flores a casa de Marta, donde yo pasaría la noche, junto con una larga carta de arrepentimiento. Miré el ramo de rosas rojas sobre la mesa de café y sentí una mezcla de ira y tristeza. Todo se sentía tan vacío ahora, como si cada pétalo representara una mentira que había dicho. Marta entró en la habitación con mirada preocupada. Inés, ¿estás bien? ¿Quieres hablar de esto?, preguntó, sentándose a mi lado. No sé si estoy lista para hablar todavía, Marta. Pero te agradezco que estés aquí conmigo, respondí, tratando de contener las lágrimas. Pasé el día evitando los mensajes de Alejandro, tratando de encontrar algo de alivio a la rutina diaria. Sin embargo, cada momento de distracción parecía terminar con mis pensamientos regresando a esa fatídica grabación y a la traición de Alejandro y Clara. Por la tarde recibí una llamada de Clara. Dudé antes de responder, pero sabía que necesitaba escuchar lo que ella tenía que decir. Inés, yo estoy pensando en irme de Madrid. Creo que es lo mejor para todos, dijo con la voz temblorosa. ¿De verdad crees que huir solucionará algo, Clara? Respondí, incapaz de ocultar el tono amargo. No es huir, Inés. Solo quiero darte el espacio que necesitas para sanar. Y tal vez, con el tiempo, puedas perdonarme, respondió sollozando. Después de esa conversación, sentí un peso aún mayor sobre mis hombros. Si Clara realmente se fuera de Madrid, significaría que tendría que enfrentarse a Alejandro solo, sin la presencia constante del recuerdo de su traición, pero también sin la oportunidad de comprender plenamente sus motivaciones. Finalmente, decidí que era hora de confrontar a Alejandro por última vez. Le envié un mensaje pidiéndole que viniera a verme a casa de Marta. Llegó rápidamente, con una expresión de ansiedad y arrepentimiento en su rostro. Inés, yo lo siento mucho. No sé cómo hacerte entender cuánto lo siento, comenzó, pero lo interrumpí. No quiero escuchar más excusas, Alejandro. Quiero respuestas.
quiero saber por qué hiciste esto y si valió la pena destruir todo lo que construimos, dijo tratando de mantener la calma. Suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello. Fue un momento de debilidad, Inés. Me sentía perdido y Clara estaba ahí. No estoy justificando lo que hice, pero estaba confundido y cometí un error terrible, confesó desviando la mirada. ¿Entonces crees que debería aceptar esa excusa y seguir adelante? Como si nada hubiera pasado. Pregunté, mi voz temblaba de ira. No, no espero que hagas eso. Sé que cometí un error y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar tu confianza, respondió desesperado. Lo miré por un largo momento, tratando de encontrar algún signo de sinceridad en sus ojos. Entonces pruébamelo, Alejandro. Elige. Elige entre Clara y yo. Ya no hay lugar para ambos en mi vida, dije con firmeza. Se quedó en silencio por un momento, la tensión en el aire era casi palpable. Inés, yo quiero estar contigo. No puedo imaginar mi vida sin ti, dijo finalmente, con la voz llena de emoción. Pero necesito que entiendas que esto va a llevar tiempo. No sé si alguna vez podré perdonar por completo, pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo haces, dije, sintiendo un pequeño rayo de esperanza. Él asintió con lágrimas en los ojos. Haré lo que sea necesario, Inés. Lo prometo. A pesar de las palabras de Alejandro, sabía que el camino por delante sería difícil e incierto. La traición había dejado profundas cicatrices y reconstruir la confianza requeriría tiempo y esfuerzo de ambas partes. Pero en ese momento decidí dar un paso adelante, no por amor, sino por la oportunidad de encontrar alguna forma de paz y comprensión, incluso si eso significaba confrontar los fantasmas del pasado una y otra vez. Los días posteriores a mi enfrentamiento con Alejandro fueron una confusión de emociones. Sentí que estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. La imagen de Alejandro y Clara juntos atormentaba mis pensamientos y el dolor de la traición era casi insoportable. Decidí que necesitaba respuestas, necesitaba entender cómo había llegado todo a este punto. Esa mañana me senté con Alejandro en la sala. Parecía exhausto, con profundas ojeras y una expresión de arrepentimiento. Sabía que esta conversación sería difícil, pero era necesaria para mi propio bienestar. Alejandro, necesito que seas honesto conmigo, dije, tratando de mantener la voz firme. Necesitas decirme la verdad sobre lo que sientes por Clara. Respiró hondo, evitando mi mirada por un momento. Inés, no quería que pasara nada de esto. Te quiero, siempre te he querido. Pero, de alguna manera, también desarrollé sentimientos por Clara. Son sentimientos diferentes, pero no menos reales. Mis manos temblaron mientras procesaba sus palabras. ¿Cómo puedes amar a dos personas al mismo tiempo? Eso no tiene sentido para mí. Alejandro se pasó una mano por el cabello, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. Sé que parece imposible, pero es verdad. Contigo tengo una vida, una historia, un amor profundo. Con Clara, fue algo más impulsivo, una atracción que creció de maneras inesperadas. Sé que no justifica nada, pero es la verdad. Me levanté, incapaz de permanecer sentado. La habitación se sentía sofocante. Esto es tan injusto, Alejandro. Destruiste nuestra confianza, nuestra familia. No sé si puedo perdonar esto. Se acercó, tratando de tomar mi mano, pero retrocedí. Inés, por favor dame la oportunidad de arreglar esto. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar tu confianza. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras lo miraba. Necesito tiempo. No puedo tomar una decisión ahora. Todo esto es demasiado para mí. Esa noche decidí que sería mejor para nosotros separarnos temporalmente. Necesitaba espacio para pensar, para comprender mis propios sentimientos. Alejandro aceptó de mala gana, sabiendo que era lo mínimo que podía hacer para respetar mis deseos. Se mudó a un hotel cercano y la casa quedó dolorosamente silenciosa sin él. Cada rincón parecía resonar con recuerdos de nuestro tiempo juntos, lo que hacía difícil encontrar la paz. Fue entonces cuando decidí buscar asesoramiento psicológico. Necesitaba ayuda para navegar esta tormenta emocional. En mi primera sesión, la terapeuta, una mujer de voz suave y ojos comprensivos, escuchó pacientemente mientras me desahogaba todo. Inés, es natural sentirse traicionada y perdida, dijo.
Pero es importante recordar que tienes derecho a decidir qué es lo mejor para ti, independientemente de las expectativas de los demás. Esas palabras me dieron una sensación de control que no había sentido en días. Continué con las sesiones y encontré algo de claridad en medio del caos. Alejandro me enviaba mensajes de texto todos los días preguntándome cómo estaba, pero necesitaba ese tiempo para mí. Clara, por otro lado, intentaba desesperadamente redimirse. Me envió varios mensajes pidiendo perdón, pero todavía no estaba listo para hablar con ella. La herida era muy reciente, muy profunda. Durante una de nuestras conversaciones, Alejandro me preguntó si había alguna posibilidad de reconciliación. Suspiré, sabiendo que no tenía una respuesta definitiva. No lo sé, Alejandro. Todavía estoy tratando de encontrarle sentido a todo. Tal vez el tiempo nos diga qué hacer. Y aquí estaré esperándote, Inés. Siempre, respondió, con una sinceridad que me estremeció el corazón. Mientras él estaba en el hotel, yo seguía asistiendo a mis sesiones de terapia y reflexionando sobre el futuro. Cada decisión parecía pesada, pero poco a poco comencé a sentir una fuerza interior que me daba esperanza de que, de alguna manera, podría superar esta fase. La vida siguió su curso, pero sabía que, de una forma u otra, pronto tendría que tomar decisiones difíciles. Y, sobre todo, necesitaba recordar quién era yo, fuera de esta traición, y qué quería realmente para mi vida. Sentada en el sillón de la sala de espera, sentí todo mi cuerpo tensarse, como si en cualquier momento fuera a desplomarme. La cita con el psicólogo estaba prevista para las 15 horas, y cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Cuando finalmente me llamaron, me levanté, respirando profundamente, tratando de reunir fuerzas para afrontar otra sesión de terapia. Tan pronto como entré a la oficina, la doctora Beatriz me recibió con una sonrisa acogedora. ¿Cómo estás hoy, Inés?, preguntó con voz suave y tranquilizadora. Me senté en el sofá y, antes de responder, sentí que las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. No lo sé, doctora Beatriz, me siento perdida, dijo con la voz entrecortada. Descubrí algo que complica aún más todo esto. La doctora Beatriz se inclinó ligeramente hacia adelante, mostrando interés y preocupación. ¿Qué pasa, Inés? ¿Algo relacionado con Alejandro? Sacudí la cabeza, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sí, yo descubrí que estoy embarazada. Un pesado silencio flotaba en el aire. Las palabras parecieron resonar en la pequeña oficina y vi que la expresión de la doctora Beatriz cambiaba de la sorpresa a la empatía. Inés, esta es una gran noticia. ¿Cómo te sientes al respecto? Confundido, respondí, secándome las lágrimas que ahora corrían libremente por mi rostro. No sé si estoy preparada para esto. Con todo lo que está pasando, con Alejandro y Clara. El embarazo simplemente hace que todo sea más difícil. La doctora Beatriz guardó silencio un momento, reflexionando. Es comprensible, Inés. Estás pasando por un torbellino de emociones, y ahora, con esta nueva información, es natural que te sientas aún más abrumada. ¿Se lo has contado a Alejandro? Negué con la cabeza. Todavía no. Tengo miedo de su reacción. Y tampoco sé cómo lidiar con la presencia de Clara en todo esto. Ella asintió comprensivamente. Entonces, veámoslo por partes. Primero, es importante que proceses esta información y lo que significa para ti. Luego, podemos pensar en cómo abordar esto con Alejandro. La cita continuó y, a pesar de mi nerviosismo inicial, comencé a sentirme un poco más tranquila. Pero sabía que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Al salir de la clínica decidí pasar por casa de Marta para contarle la noticia. Ella era mi confidente y sabía que necesitaría su apoyo. Cuando llegué allí, me recibió con un fuerte abrazo. ¿Qué pasó, Inés? Te ves aún más demacrada. Tengo algo importante que decirte, dijo, mientras nos sentábamos en el sofá. Estoy embarazada, Marta. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero poco después me abrazó aún más fuerte. Dios mío, Inés. ¿Cómo te sientes con esto? No lo sé, Marta. Estoy tan confundida. No sé cómo se lo voy a decir a Alejandro, y también está Clara. En ese momento, como si el destino quisiera darme una respuesta, mi celular vibró. Era un mensaje de Clara. Inés, necesito verte. Es urgente. De mala gana, decidí buscarla.
Quedamos en encontrarnos en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Cuando llegué, Clara ya estaba ahí, con los ojos rojos de tanto llorar. Inés, yo, me voy de Madrid, dijo con la voz temblorosa. Te escribí una carta, pero necesitaba decírtelo en persona. Estoy destrozado por lo que hice y no puedo quedarme aquí, haciéndote daño aún más. No sabía qué decir. Me limité a mirarla, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Clara, yo, estoy embarazada de Alejandro. Estaba en shock y las lágrimas volvían a fluir. Dios mío, Inés. No lo sabía. Esto hace que todo sea aún más difícil. Espero que algún día puedas perdonarme. Me voy para darte espacio, para que puedas rehacer tu vida. Con un movimiento de cabeza nos despedimos. Me sentí aliviado de que ella se fuera, pero todavía estaba confundido sobre qué hacer a continuación. Llegué a casa y finalmente decidí contárselo a Alejandro. Necesitamos hablar, dije, tan pronto como abrió la puerta. Parecía exhausto, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Inés, por favor escúchame. Lo detuve levantando la mano. Alejandro, estoy embarazada. La sorpresa en su rostro era evidente. Él se quedó en silencio, solo mirándome, sin saber qué decir. Inés, yo, no sé qué decir. Lo sé, respondí, respirando profundamente. Decidí darle una oportunidad a nuestro matrimonio, pero no por amor. Quiero que nuestro hijo tenga una familia, incluso si eso significa que tengo que soportar este dolor. Pero no crean que lo he olvidado o lo he perdonado. Estoy haciendo esto por nuestro hijo y espero que entiendas la gravedad de la situación. Alejandro guardó silencio y las lágrimas corrían por su rostro. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza, Inés. Lo prometo. Y así, con un nudo en la garganta y el corazón roto, decidí dar un paso más en este camino incierto, decidida a encontrar una manera de reconstruir mi vida, aunque eso significara cargar con una cicatriz para siempre.